Al elegir a Leonardo Padura como protagonista, la casa tuvo en cuenta lo mismo que la llevara a invitar a lo largo de estos 10 años a Piglia, Valenzuela, Diamela, Cardenal, Rubén, Lemebel, Pitol, Ospina y Maris Condé. Es decir, no solo eso que podríamos llamar la calidad literaria, sino también la capacidad de cada uno de ellos para comunicarse con el público. En primer lugar, claro, mediante su obra, pero también en la conversación. Yo llevo una casa que canta contigo la misma canción. Yo llevo una casa de mano y abrigo, de agua y de sol. Yo llevo una casa de yunque y de masa, de ira y razón. Desde el año 2000, la Casa de las Américas celebra la Semana de Autor para difundir la obra de un escritor y propiciar el diálogo entre este y sus lectores. Por primera vez es invitado un cubano, Leonardo Padura. Sus seguidores, amigos y estudiosos de su obra colman intensas y provechosas tardes de noviembre de 2012 en la casa. Reconocido internacionalmente por su obra narrativa y periodística, Padura es también crítico, guionista de cine y autor de ensayos dedicados a figuras como Carpentier, Heredia y el Inca Garcilaso. La presencia de Padura en la casa se remonta, como la de muchos otros autores cubanos de su generación, a su época de estudiante universitario, donde la biblioteca de este lugar era sitio obligado para quienes se adentraban en el mundo de la literatura. Luego se le recuerda en el Encuentro de Jóvenes Escritores en 1983 como jurado en el Premio Literario, en citas dedicadas a la literatura policial o en sus colaboraciones con la revista Casa. La Casa de las Américas, como todos ustedes saben, y como se sabe, incluso en muchos países fuera de Cuba, especialmente en América Latina, ha sido una institución que desde su misma fundación empezó a sentar un prestigio en la promoción, conservación, difusión de la cultura que se hace en los países latinoamericanos. Y su relación con Cuba ha sido tangencial en ese sentido, porque está en Cuba, pero su centro de interés fundamental ha sido la producción artística del resto del continente. Y la Semana de Autor había reflejado hasta ahora ese perfil propio de la institución. Y ese fue uno de los primeros elementos que me sorprendió. Por primera vez un autor cubano fuera escogido para protagonizar esta semana. Y pensé inmediatamente, bueno, hay muchos otros que pudieran haber estado aquí, pero como se dice justamente en Mantilla, donde nací, hay un dicho que se repite con bastante frecuencia, que es al que le cocó, le cocó. Y me cocó y estoy muy contento porque me haya cocado. Padura es un autor que se hace un plot ligeramente inclasificable cuando uno trata de situarlo desde el punto de vista crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque es un autor capaz de hacer la saga de Conde y atraer un público vastísimo con una obra, digamos, detectivesca y policíaca de nivel respetable, y al mismo tiempo de escribir novelas como La novela de mi vida y como El hombre que amaba a los perros, que supone grandes y arduas investigaciones y al mismo tiempo un manejo del idioma, de la construcción de personajes y de la construcción de atmósferas que no es fácil lograr, sino es sobre la base de mucho talento
y mucho esfuerzo. Yo estoy aquí porque soy amigo de él, hasta cierto punto. Usted sabe que la amistad entre escritores es muy peligrosa, pero de todos modos nos estimamos. Él me hizo una de las más maravillosas entrevistas que se le pueden hacer a un escritor y se la publicó en un libro, a lo cual le quedo muy agradecido. Admiro sus dos últimas novelas mucho más que la parte policíaca y admiro la primera que escribió, Fiebre de Caballos. Entonces admiro sus ensayos, sus artículos y por eso vengo aquí, aplaudiré. Bajo el título de Escribir en Cuba en el siglo XXI, Padura leyó apuntes donde se propuso responder la siguiente pregunta: ¿por qué soy un escritor cubano que escribe y vive en Cuba? Un recorrido que abarcó, entre otros momentos, los años 70 en la universidad y los 80 en Juventud Rebelde. Sería la década de 1990 la de mi conversión real y definitiva en un escritor, por supuesto que cubano, y que viviría en Cuba. Sería aquella época, además, y por cierto, la de la caída del muro de Berlín, el tambaleo y derrumbe de la hermana Unión Soviética y la de los tiempos más álgidos del periodo especial. Si en medio de aquellas catástrofes que tuvieron efectos tan directos como la falta, entre otras cosas, de electricidad, comida y transporte, además de la paralización de la industria cultural y editorial del país, si en medio de tantas incertidumbres continué siendo un escritor cubano que vivía en Cuba, quizás se deba, sobre todo, a la primera pregunta de las que me obsesionan, es decir, ¿por qué soy cubano? Esa pregunta colocó en las balanzas posibles todo su peso interior a través de un sentido de pertenencia, y porque yo era un escritor cubano, a estas alturas ya difícilmente podía ser otra cosa, y mi intención era ser un escritor cubano que escribiera sobre Cuba con la mayor libertad y sinceridad posibles, empeñado en reflejar los conflictos, o al menos algunos de ellos, de mi sociedad y asumiendo los riesgos inherentes a tal empeño. He leído casi todo. En este momento estoy leyendo Un hombre en una isla. Vengo porque admiro a Padura. Padura lo considero el escritor de nuestra generación. Me siento parte de esa generación escondida que él ha referido en muchos de sus escritos y muy identificado con su obra. Es un cronista de la realidad. Yo estoy aquí con un grupo de estudiantes de Estados Unidos que están estudiando este semestre en la Universidad de La Habana y estamos leyendo una de las novelas de Padura justamente para orientarlos un poco a la ciudad de La Habana, sus grandes lugares y un poco el habla de la gente. Entonces para nosotros también es un honor estar aquí con el autor. Soy un fan, un enamorado, un loco eternamente enamorado de su prosa, que tiene para mí un punto excéntrico, que es El hombre que amaba los perros. Una obra preciosa, con contenido biográfico, con una riqueza extraordinaria. De él realmente me seduce toda su obra y me seduce incluso él como persona. Es una gente interesante, es una gente irreverente, es una gente crítica y pienso que necesitamos muchos Paduras como periodista, como persona, como escritor. La sala Che Guevara siempre está iluminada, incluso cuando falla el fluido eléctrico por los avatares de la naturaleza. Y es que aquí la luz nace también de los acontecimientos que en este lugar suceden. Tal fue el caso del cierre de la Semana de Autor 2012, dedicada al escritor cubano Leonardo Padura. Luego de 4 intensas jornadas de análisis y diálogos sobre su obra y de la venta de 3 de sus más recientes libros, el final no fue, aunque así lo parezca, precisamente en penumbras. Padura iluminó la casa, así como ésta lo hace al convocar este tipo de encuentros con las figuras más destacadas de la actualidad literaria. Es un reconocimiento y un honor, y creo que cualquier escritor latinoamericano se sentiría muy satisfecho. Creo que siempre para el escritor esa visión exterior de un crítico, y más cuando está hecha con una sustancia y un peso ensayístico y reflexivo profundo, le ayuda muchísimo a entender su propio trabajo y a proyectar trabajo futuro. Creo que
ha sido provechoso en todos los sentidos, en ese sentido de la relación con los críticos, pero especialmente en la relación con el público, con los lectores. El hecho de que durante 4 días haya habido una sala llena, la sala Che Guevara llena de la Casa de las Américas para participar en este coloquio y en las lecturas, en las conversaciones, en las conferencias, es una satisfacción adicional. La Red de Bibliotecas Públicas de Cuba reconoció a Padura por ser su novela El hombre que amaba a los perros, el libro más leído en 2012 en Cuba. El creador de la saga de Mario Conde insistió en que siempre escribe pensando en primerísimo lugar en el lector cubano. Escribir en Cuba sobre lo que ha sido y es Cuba y lo que son los cubanos de ayer y de hoy, con la sinceridad y profundidad que merecen estas entidades sociohistóricas y humanas, es tal vez la tarea más compleja y a la vez más satisfactoria que puede enfrentar el escritor cubano que vive en esta Cuba del siglo XXI. Porque es un deber con los cubanos y con la nación, porque es su destino y porque si alguna vez ese escritor se pregunta ¿por qué soy cubano? ¿Por qué soy cubano? ¿Por qué soy un escritor cubano? ¿Y por qué soy un escritor cubano que vive en Cuba? También podría cambiar el por qué en un para qué. Y quizás entonces sus propias respuestas, incluso más cercanas a las predestinaciones cósmicas, pero también al papel social que ha asumido esa vocación de fe, que es la práctica de la literatura en Cuba. Muchas gracias. Llevo una casa para mis amigos en el corazón. Yo llevo una casa para mis amigos en el corazón. Yo llevo una casa, corazón, en mi canción. Yo llevo una casa en mi canción de agua y sol. Yo llevo una casa en mi canción, vida y razón. Yo llevo una casa en mi canción, casa de amor.